Ah, bueno, vale. Muy bien, voy a decirle a Amparo que ya estamos. Yo. No, y ahí cuando se une. Ay, que me estabais viendo en grande, que me muero, qué vergüenza. Que no, Lucía. Amparo no está aquí. Amparo, levanta la mano. A ver, Amparo, niño, no estás secuestrada. Esto no va a ser serio. Vamos a poner música. La de la 1. Buenos días, Amparo. ¿Qué tal? Buenos días. a ver. Buenas tardes, Amparo. Entramos con las noticias de última hora. Dice ella la musiquita. Buenos días. Y vosotros de reír. Que no se os oye. ¿Por qué os reís tanto? Que me está dando. Sí, me río. Y si yo me río, esta se ríe. ¿Y queréis chocolate? No queda, pero bueno. Si os parece, pues Amparo, como ya te han conocido un poquito nuestras entrevistadoras, pues simplemente por mi parte sería darte la enhorabuena por todos los premios que estás recibiendo últimamente, por toda tu labor profesional y darte las gracias en nombre del resto de los alumnos del instituto, pues de que por habernos dedicado tu tiempo y habernos reservado un espacio para que, bueno, pues llegue de alguna manera un mensaje seguro bastante enriquecedor y bastante formativo para ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias por parte del instituto y te presento a tus entrevistadoras que ya vas conociéndolas y bueno, pues por nombrarlas simplemente ya os dejo a vosotras hablar, ¿vale? Yo intentaré hablar poquito. Celia Gregorio, por un lado, Mireia Alfaro, Inés Valenciano, Cristina Fernández, Lucía Campos y nada, y encantado. Yo me llamo José Manuel, como ya sabes, Domínguez, y un placer. Así que cuando queráis podemos empezar. A mí, si me permitís decir una cosa antes, si me disculpas, Inés, solamente deciros una cosa antes. Cualquier distinción, cualquier reconocimiento de esta índole, yo creo que conlleva también la responsabilidad de hacer lo que estamos haciendo ahora mismo. El tener contacto, las personas que somos distinguidas con el conjunto de la sociedad, en este caso con otras mujeres muy jóvenes, como sois vosotras, o con el conjunto de alumnos que luego puedan ver todo esto, ¿no? Es decir, las distinciones y los reconocimientos tienen esa parte gratificante, pero también conllevan un compromiso y una responsabilidad, y para mí es parte de ello, o sea que no es algo que, en fin, que sea tanto para agradecerme como algo que conlleva precisamente la distinción del 8 de marzo. Así que encantada y me parece algo muy necesario. Así que disculpa por la interrupción y cuando quieras. Nada, vale. La primera que te queríamos preguntar es ¿cómo te hiciste periodista? ¿Cómo me hice periodista? Bueno, en el cómo es, evidentemente, estudiando la carrera, en mi caso en Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Información, en rama periodismo. Ahora han cambiado un poco las titulaciones, se habla de grados, pero en aquel momento era una carrera de 5 años. Pero si te refieres a cómo nace en mí el interés de ser periodista, la vocación, porque para mí lo es, pues yo creo que nace del gusto por contar historias, el amor por la literatura, el interés social también por lo que ocurría a mi alrededor, la curiosidad, todo eso son valores que te llevan al final a ponerte en un lugar como el de los medios de comunicación social para preocuparte de lo que pasa a tu alrededor y tratar de interpretarlo de una manera veraz y fidedigna y transmitirlo a los demás. Por ahí viene un poco mi deseo. Siempre me ha gustado mucho leer y también escribir. Y bueno, había otras cosas que me gustaban, ¿eh? También me gustaba mucho, por ejemplo, la biología, aunque era un ámbito de ciencias y podría haber hecho perfectamente eso, o ser veterinaria incluso, eran cosas que me apetecían, pero creo que al final pues ese deseo del contacto directo con la gente y de ser testigo de primera mano de lo que ocurre en la sociedad, pues pudo un poquito y me decidí por el periodismo y ahora no sé si sabría hacer otra cosa. Seguro que me tendría que adaptar porque a veces pues la vida nos lleva a tener que cambiar y bueno, el ser humano, ¿no? Es muy adaptable, es una de nuestras
cualidades o de nuestras características, pero creo que es lo que más me gusta y con lo que me siento más identificada y realizada. Vale, gracias. De nada. Bueno, yo te quería preguntar que por qué te dedicas a esto, pero creo que ya lo has contestado un poco en la anterior. Sí, bueno, claro, me dedico si te refieres, por ejemplo, a la televisión y a la radio, era una de las opciones porque te puede gustar escribir y a lo mejor desarrollarte en otro campo, pero bueno, pues fue la oportunidad primero de trabajar en la radio antes de llegar aquí a Albacete. Estuve trabajando también en Guadalajara, en aquellos años en la cadena SER, mientras estudiaba la carrera. Yo vivía en Madrid y entonces eso me permitía, pues, estudiar y trabajar con un contrato en prácticas porque había mucha proximidad entre Guadalajara y Madrid. Y elegí, la radio siempre me gustó desde muy pequeña. Y después Albacete sí que me brindó la posibilidad de trabajar en el ámbito de la televisión y me pareció pues, bueno, pues una aventura necesaria también, ¿no? El probar otro medio. Y bueno, pues hasta hoy la vida me ha dejado aquí entre vosotros, pero tan a gusto porque yo ya me he recriado en tierras manchegas. Mi familia es asturiana, por si no lo sabéis, y aunque tengo mucho vínculo también con el norte y con Asturias, lo mantengo con Madrid, mis padres y hermanos viven allí, y con Albacete, pues ya que es mi hogar también. Bueno, Amparo, hola. Te quería preguntar que cómo has llegado a trabajar en la tele y qué tuviste que hacer para empezar a trabajar. Bueno, mira, para trabajar en la tele, ahí sí que tuve la fortuna de ver una oportunidad porque me brindaron la posibilidad de venir aquí a trabajar porque había quedado, digamos, una vacante en cuanto a la plaza que ocupaba otro compañero como representante de Televisión Española aquí en la provincia. Entonces, digamos que fue pues una casualidad, una oportunidad. En el caso de la radio, pues yo había llevado mi currículum a diferentes emisoras y medios de comunicación y entonces, bueno, pues surgieron unas prácticas en otro lugar de España en verano, en aquel caso en Santander, pero era una emisora asociada a la SER y entonces ya se quedaron con mis datos y bueno, pues lo mismo, ¿no? A veces son las oportunidades que te brinda la vida las que puedes aprovechar. Y lo que sí os recomiendo, si esta respuesta puede serviros un poquito para vosotras, para vuestra experiencia futura, si os brindan la oportunidad y es bueno, pues una opción que no resulta descabellada por otras cosas, pues os animo a probar, ¿no? A probar. En mi caso, las prácticas, eso sí, pues el contrato en prácticas ya era remunerado, no era, bueno, pues una cantidad muy grande, pero sí que, bueno, había unas condiciones dignas y a probar, aunque supuso un esfuerzo grande, claro, ya os digo que era estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero valió la pena, porque fue un gran rodaje. Aunque se aprende cada día. Yo, Amparo, te quería preguntar que dónde estudiaste y que si volverías a estudiar periodismo. Yo estudié en Madrid, como creo que os he dicho, en la Facultad de Ciencias de la Información, en la Universidad Complutense, y si volvería a estudiar periodismo, pues tal vez sí, aunque me apetece también estudiar otras muchas cosas. Ahora probablemente, si tuviera la opción, que no la tengo en estos momentos por razones familiares y de trabajo, tal vez incorporaría otra titulación más, otra carrera distinta complementaria a la del periodismo, pero mantendría la del periodismo y además yo creo que con otros recursos que ahora se están incorporando mucho más. Por ejemplo, en la Facultad de Castilla-La Mancha, que sabéis que está en Cuenca, ahora ya veo que los jóvenes que están estudiando esta carrera, las y los jóvenes que están estudiando esta carrera, tienen muchas más oportunidades de hacer prácticas, se forman en campos más concretos. Y yo creo que ahora es una titulación, un grado mucho más, no sé, yo creo que más enriquecedor casi que el que yo estudié, porque después me ha ido enseñando mucho la práctica y el aprendizaje del día a día. Aparte de que yo he procurado pues hacer formación dentro ya de Radio Televisión Española en cursos del Instituto Oficial, de RTVE. Pero bueno, la formación que me proporcionaron, sin desmerecerla, era pues algo básico que luego tú tienes que ir ampliando, ¿no? De alguna manera. Pero sí que volvería a hacer periodismo porque me gusta muchísimo. ¿Y qué le incorporaría más? Pues no sé, alguna otra titulación relacionada con lo social o con tecnología, que ahora mismo me parece algo sumamente necesario para cualquier titulación, para cualquier grado y también para el periodismo, claro.
El periodismo digital, ya veis el auge que está teniendo, ¿no? Y hace mucha falta un verdadero periodismo que nos ayude a no estar tan dependientes de las fake news, de redes sociales que no siempre ofrecen información contrastada. Y hacer un buen periodismo digital nos permitiría a los profesionales estar ahí, pero sin caer en los vicios que proporciona una información descontextualizada o menos profesional. Claro. Bueno, yo te iba a preguntar que si es fácil encontrar trabajo como periodista. No, no. Es fácil empezar a colaborar, pero no encontrar un verdadero trabajo en unas condiciones dignas, un trabajo remunerado de una manera adecuada y sobre todo un trabajo estable. El periodismo, lamento decíroslo así de claro y con esta crudeza, por si os gusta alguna de las que estáis ahora mismo ahí viéndolo o las personas que nos puedan escuchar después, ahora mismo es una profesión bastante precaria. Es lamentable que sea así, con mucho intrusismo profesional y mal pagada. Además de todo eso, es una profesión preciosa, necesaria, en la que yo creo que también hay opciones de ejercerla de una manera mejor que esta que os he pintado al principio. Es mi caso. Yo creo que dentro de los medios de comunicación, el que me ofrece a mi empleo pues es uno de los que más garantías laborales ofrecen, laborales y sociales. Entonces, es fácil acceder, es fácil empezar a colaborar con unas prácticas, pero complicado llegar a abrirte un hueco en un lugar en el que se valore bien tu trabajo, ¿no? Así que, pero no, o sea, no renunciéis a ello, de verdad, si os gusta, porque al final, aquí, por ejemplo, en la unidad informativa de Radio Televisión Española, es la antigua emisora de Radio Nacional aquí en Albacete y donde también está ubicada Televisión Española, tenemos prácticas todos los veranos de chicas y chicos que además os puedo asegurar que cada vez vienen mejor preparados y da gusto. Y varios de ellos, por ejemplo, la chica que tuvimos, no este verano del 2020, que os voy a decir, que no sepáis, ha sido absolutamente atípico y tremendo por la COVID, pero la chica que estuvo el año anterior está trabajando ahora en Toledo, en Radio Nacional. O sea que está muy bien preparada, es una chica de la Roda que se ha esforzado mucho, ha hecho 1000 prácticas y cursos y con esa constancia al final puedes encontrar un hueco. Pero también os advierto de los problemas que apareja esta profesión. Amparo, os voy a cortar un momentico. Colgado. Sí. Se está quedando un poco colgado, sí. Oye, y la gente, una curiosidad, la gente que, por lo que sea, no encuentra un trabajo que le dé una cierta estabilidad y es periodista, ¿qué posibilidades tiene laborales? Claro, bueno, hay otras opciones aparte del periodismo activo de calle y por cuenta ajena, también está el hacerlo por cuenta propia, es decir, pues tener tu propio blog, el tratar de hacer un emprendimiento desde el ámbito digital, que a lo mejor es el que menos inversión requiere, pero bueno, tampoco es fácil, ¿no? Y puedes hacer colaboraciones, ocuparte de la comunicación social de una empresa también, eso puede ser interesante. Hace, me parece que 3 años, sí. Hace 3 años, una compañera, sí, la digo compañera, entonces fue nuestra becaria, encontró trabajo en la televisión local de Almansa y la anterior ahora mismo está llevando la comunicación social de una empresa de distribución farmacéutica. Y una de mis mejores amigas con la que estudié en el colegio y después ella también hizo la carrera, aunque estábamos en clases distintas, ella está en una empresa de satélites, de tecnología. Por ejemplo, no sé si recordáis que se lanzó un satélite, el primer satélite español llamado Paz, no sé si os suena, luego si queréis lo buscáis, satélite Paz. Bien, pues esa empresa que hace tecnología para defensa y para comunicaciones, pues tiene un departamento precisamente periodístico y que lleva a mi amiga. O sea que también las empresas pueden ser una opción, es un periodismo diferente, pero también necesita rigor, calidad y tener unos recursos profesionales, unas herramientas profesionales buenas. Esa podría ser otra oportunidad. Y no sé, pues gabinetes en los ayuntamientos, por ejemplo. Son diferentes posibilidades, ¿no? Al final, digamos, el mundo laboral absorbe al periodista como tal.
Aunque sea difícil, pero no tenéis que cambiar de profesión, digamos. Tenéis que adaptaros, como buenamente decías, pero Sí. Lo que pasa es que... la gente acaba siendo periodista, ejerciendo periodismo. ¿no? Sí, a veces puede llegar a ser complicado porque ahora mismo, aunque yo creo que la comunicación o el periodismo, si esto también nos aporta algo, para mí, aunque se ejerza desde un medio privado, es un servicio público, la información y la comunicación, y muy esencial. Entonces, debería tener una consideración mayor, pero es cierto que en esta época, además de la pandemia, pues si se ha tenido que recortar a lo mejor en una empresa el gabinete de comunicación, pues se ha recortado y han dejado otras cosas. Estamos en un momento difícil, pero sí que puede haber acomodo y sobre todo yo creo que quien la sigue la consigue y al final, si esto os gusta de verdad, pues creo que podéis encontrar vuestro hueco sin renunciar a ello, ¿no? Hay, por ejemplo, mira, otro amigo mío con el que empecé a trabajar aquí en Albacete, él ya estaba antes de yo llegar, está en el Jardín Botánico de Madrid. El Jardín Botánico necesita también un periodista para poder ofrecer sus informaciones y ahora os puedo asegurar que se está viendo muchísimo más lo que hacen en el Jardín Botánico, están haciendo otras cosas, acogiendo conciertos, acogiendo presentaciones, una exposición incluso de moda y todo eso se mueve gracias a que hay un gabinete detrás y un periodista en este caso. Muchas gracias. Venga, preguntad más cosas, que ya me estoy animando. ¿Cuál ha sido la noticia más importante de tu carrera que has dado? La noticia más importante de mi carrera. Bueno, pues es difícil, ¿no? Porque tened en cuenta que yo llevo muchos años ejerciendo y hay que contextualizarla en cada época. En un momento dado, pues la noticia más importante pues puede ser, no sé, fijaos, estoy hablando de hace muchísimo, ¿no? Pues ¿os acordáis el 11M? Pues fue un momento especialmente relevante, aquellos atentados que hubo tan graves en Madrid, cómo repercutieron. También aquí en Albacete, muy cerca de Pozo Cañada, por cierto, hubo un accidente, el accidente ferroviario de Chinchilla, que fue una de las noticias, pues digamos, en un sentido luctuoso, de las peores que he dado, porque hubo muchos fallecidos y fue un accidente muy grave, pero también he contado ascensos del Albacete Balompié, por ejemplo, que son noticias mucho más agradables. Y bueno, de las que más me ha gustado dar, desde luego, ha sido pues todas aquellas que han supuesto un avance social y un progreso, ¿no? Y ahora, pues, todas las que doy en relación con la investigación que se está haciendo no solamente en relación con la vacuna, sino tratamientos contra esta enfermedad, contra el coronavirus, a mí me parecen absolutamente relevantes. Por ejemplo, la llegada de la Facultad de Medicina, enlazado con esto, yo ya estaba trabajando y poder dar eso, pues, me pareció una noticia fantástica. Pero ahora mismo me cuesta, sinceramente, pensar en una en concreto que haga palidecer a todas las demás, ¿no? Porque, bueno, pues creo que cada una ha tenido importancia en su tiempo. Y cada día hay algo bueno que contar y algo importante en lo que fijarse. Pero te he dado algunas de las que creo que podían ser relevantes, ¿no? Sí, Amparo, gracias. yo te quería preguntar si has entrevistado a alguien famoso o importante y que quién es. Bueno, a ver, daos cuenta que aquí desde Albacete, pues el contacto que podemos tener con personas de relevancia nacional es más pequeño, más puntual, porque aunque pasen por aquí, pues no tenemos una residencia permanente de esos famosos, entre comillas. Pero os voy a decir algunas de las personas que a mí me han parecido interesantes. No os asustéis porque alguna pensaréis que son del Paleolítico Medio, ¿vale? Pero yo ya estaba trabajando, porque empecé muy jovenzuela porque soy muy mayor. Pero bueno, una de las entrevistas que más célebres mías es a Iniesta, Andrés Iniesta, claro, porque bueno, y daos cuenta también que Iniesta es que todavía sigue en activo, aunque ya sabéis que está en Japón, ha sido uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos en España, ¿no? Entonces, yo le hice su primera entrevista. O sea, ahora me estaréis viendo como una abuelita, pues bueno, a mucha honra, ¿no? Pero sí que le hice su primera entrevista. He podido entrevistar, a mí que me gusta mucho el ámbito de la cultura, pues a personalidades que bueno, ya eran muy mayores y han fallecido después, pues poetas como José Hierro,
dramaturgos como Antonio Buero Vallejo, a Cela, también a Camilo José Cela, os sonarán de vuestros estudios en el ámbito de la literatura, activistas como Rigoberta Menchú. Y luego, pues en el ámbito, por ejemplo, del mundo de la cultura, os sonará, no sé si os suenan los premios José Isbert de teatro. Bueno, pues esos premios de teatro han hecho que pasen por aquí pues mucha gente que también son reconocimientos a su carrera, con lo cual pues son personas que también tienen una edad, ¿no? Pero, bueno, ¿veis alguna de la serie Cuéntame? Sí. Yo la veía antes. Bien, pues en la serie Cuéntame se ha incorporado esta temporada Carlos Hipólito, que hace el papel era la voz de Carlitos, y Carlos Hipólito ahora en esta temporada está representando el papel de Carlos adulto. Bueno, pues Carlos Hipólito ha sido una de las personas que también he podido entrevistar porque le dieron también uno de los reconocimientos y es alguien absolutamente encantador, ¿no? Y bueno, sí, políticos han pasado todos por aquí. Si me preguntáis en ese terreno, que sí que son famosos de alguna manera, aunque no sé si les queréis adjudicar esa etiqueta de famosos, pues tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado, como todos los líderes políticos actuales, sí que han pasado por aquí y les he podido hacer preguntas, ¿no? Os he mencionado a estos dos, pero también gente de Podemos, gente de Vox, gente de Ciudadanos también, Inés Arrimadas, Albert Rivera, bueno, del ámbito político es más fácil que pasen por aquí en las campañas electorales. ¿Qué opinas de la libertad de expresión en el periodismo? Bueno, la libertad de expresión en el periodismo y en cualquier ámbito es algo fundamental, es una de nuestras libertades esenciales y constitucionales. Como todo, tiene también su cauce y hay a veces otros derechos que pueden entrar en colisión con ella, pero es fundamental la libertad de expresión en una sociedad democrática. Y los medios de comunicación somos, yo creo, uno de los cauces fundamentales para poder expresarla. No es que no haya otros, pero la libertad de expresión creo que es una garantía de control democrático de los poderes. Y entonces, por tanto, hay que defenderla con especial cuidado, sobre todo desde profesiones como la que yo ejerzo. Bueno, yo te quería preguntar qué opinas sobre el feminismo y que si existe alguna diferencia entre hombres y mujeres dentro pues, del periodismo. El feminismo me parece un movimiento necesario que hay que ver desde un punto de vista transversal en todos los ámbitos de la vida pública, porque los derechos de las mujeres son algo que corresponde a la esfera pública también, ¿no? Son derechos humanos. Y creo que el feminismo, aunque por feminismo a veces se entiende una serie de aspectos, la reivindicación en la calle o determinadas demandas. El feminismo considero que es algo muy amplio, que es un movimiento por la libertad no excluyente, que debe caminar hacia la igualdad y que necesita además el compromiso de los hombres. Y en este caso miro, por ejemplo, a vuestro profesor, a José Manuel, que creo que es absolutamente necesario que todos y todas nos impliquemos en conseguir que el feminismo acabe con esas barreras, esas desigualdades que ahora mismo pues, nos lastran muchas veces a las mujeres, ¿no? Y me decías que en los medios de comunicación, ¿no? Si había desigualdad o si había notado eso. Pues mira, ahora empieza a cambiar un poquito, pero siempre las mujeres, aunque han estado representadas dentro de los medios de comunicación, lo han estado más desde la redacción, en la base, y menos desde las cúpulas de decisión en los medios informativos. Es decir, ha habido menos mujeres directoras de periódicos, de televisiones, de jefas de informativos. Empieza a igualarse, entre otras cosas, porque en la profesión somos más ahora las mujeres que salimos tituladas y que ejercemos la profesión respecto a los hombres. Estamos en mayor porcentaje y entonces tiende a igualarse. Pero eso que habréis oído del techo de cristal, de llegar a ocupar determinado escalón o escalafón, pero no poder ascender más, pues ha ocurrido muchas veces, ¿no? Y sobre todo, pues a lo mejor por áreas. Ha habido más mujeres en las áreas sociales o culturales y menos en las áreas de economía, de tecnología, un poco en consonancia con las profesiones que todavía están
desempeñadas más por los varones. Ahora empieza a cambiar esto y hay más mujeres que están al cargo de medios de comunicación, incluso aquí en Albacete, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo esperanzador, pero hay que seguir trabajando por ello. Y sobre todo hay otra cosa, y es que aunque estemos mujeres y hombres por igual contando las noticias, el enfoque desde el punto de vista de una mujer también a veces tiene que cambiar. Nosotras no hemos tenido una visión con frecuencia, pues con una conciencia y una convicción de igualdad suficientemente fuerte. Entonces, si el enfoque que tú le das a una noticia no ve a los hombres y a las mujeres por igual, da igual que tú seas hombre o mujer. Lo que tienes es que tener una mirada libre de estereotipos y que apueste por la igualdad. Eso es muy importante. A mí hay informaciones que las puede firmar en un periódico o en una televisión o en una radio un hombre y estar garantizando que hay una mirada equitativa. Y sin embargo, a lo mejor una mujer que la firme y que, bueno, pues se siga fijando en estereotipos o en micromachismos, ¿no? Lo importante es la mirada, el foco, el fondo. Y ¿qué opinión te merece la Feria de Albacete? La Feria de Albacete a mí me encanta, me parece que es a mí personalmente me gusta muchísimo, ¿no? Creo que es un acontecimiento social y además que se vive de una manera tan integral en la vida de las personas. Yo creo que me ha gustado desde que llegué, a pesar del muchísimo trabajo que nos ocasiona a los periodistas. Y es verdad que en muchos momentos puede desbordarte, precisamente pues por, no sé, ¿no? Por todo lo que mueve, porque puede ser muy excesiva, grandes aglomeraciones, pero es un verdadero acontecimiento social que todos los que vivimos aquí creo que apreciamos, que queremos, que convierte a la ciudad en un lugar de encuentro y no es un tópico, es cierto, es un momento para encontrarse, para volver a estrechar lazos y además pues no sé si os hacéis idea de la cantidad de recursos económicos que mueve. Para muchísimas personas es el momento de encontrar un puesto de trabajo, aunque sea temporal, de gente muy joven como vosotras ahora mismo que estáis viéndome o las personas que puedan escucharlo después. Es el momento de lanzarse pues, bueno, a tener un trabajillo, a tener unos ingresos. No sé, el escaparate en el que se ofrecen las novedades del próximo año, todo el mundo que quiera darle relevancia a algo que sucede en su pueblo también, no solamente en la capital, es la feria de toda la provincia, pues elige ese momento para lanzarlo. Y a mí me encanta, además es que es tan divertida, tan bonita, tan acogedora, porque nadie se siente extraño, no hay nadie que haya venido de otro lugar que pueda decir que la feria de Albacete es excluyente o que es elitista en absoluto. Es muy divertida, estupenda y es una pena que no se haya podido celebrar este pasado 2020, pero era necesario, porque ya sabéis también lo que es la feria, ¿no? Pues es multitud, mogollón, cercanía y ahora mismo pues no podemos tener esa cercanía. ¿Y qué es lo que más has echado de menos este año de la feria? Lo mismo que he echado de menos en todo el resto del año, ¿no? Pues el contacto, el contacto social, el poder reunirnos, el poder, bueno, pues tomarte algo sin tener que llevar la mascarilla, sin tener que guardar las distancias. Lo he echado de menos y al mismo tiempo lo asumo absolutamente. Es imprescindible que nos protejamos unos a otros. Y yo, por ejemplo, que tengo unos padres muy mayores, pues tengo muy claro que de mi responsabilidad depende su salud y que puedan salir indemnes de esta prueba. Entonces, pues no queda otra. Pero claro que se echa de menos la alegría que da la feria, por Dios, es que eso... Y los Miguelitos. Eso es impagable. Bueno, los Miguelitos y tantas cosas, ¿eh? Los redondeles, Claro, y bueno, y la música y el bailar y todas esas cosas que la noria, es que cualquier pequeño aspecto de la feria es bonito, es relevante y es inclusivo. Y bueno, pues y al respecto de lo que estamos tocando, por cierto, pues cada vez más en estos últimos años, porque en ese aspecto un poco excesivo y ya de
de momento de diversión puro y duro, sabéis que ha habido también agresiones a las mujeres y cada vez más hay recursos de jóvenes, no solamente control policial, sino desde colectivos juveniles que han velado porque esas agresiones no se produzcan, los propios hosteleros también estar pendientes y, por tanto, es una feria más segura. Entonces, bueno, es una pena, la hemos echado mucho de menos y yo también, a pesar del muchísimo trabajo que supone, pero bueno, confiemos en que vuelva. No sé si con algunas restricciones, a lo mejor en este 2021 la podemos celebrar, ya veremos, ya veremos. Cuando eras pequeña, ¿querías ser periodista? Ya os comentaba antes que siempre me gustó lo relacionado con escribir y con leer y con contar historias. Pero cuando era muy pequeña no tenía a lo mejor demasiado claro si mi profesión sería esta o no. Siempre me gustó, era una de las opciones y luego a medida que fui creciendo pues lo fui viendo más claro, ¿no? Y sobre todo pues ya en los últimos años, mira, sabéis, daos cuenta, no echéis mucho la calculadora con los años que os va a dar algo de lo mayor que soy, pero acabamos de celebrar el 40 aniversario del 23F, ¿no? Ha sido ahora el intento de golpe de Estado, bueno, el golpe de Estado que fracasó en el Congreso. Entonces, esa noche, yo era pequeña, pero recuerdo muy claramente cómo vivimos pendientes de la radio, de lo que estaba ocurriendo. Y creo que eso, fijaos que aun siendo pequeña, me dio idea de lo importante, de lo absolutamente esencial que fue para toda la sociedad estar conectados a través de la radio, ocurriendo lo que pasaba en el Congreso y lo que podía dar al traste con nuestra democracia o salvarla y fortalecerla. El papel de los medios de comunicación en aquel momento histórico y crucial fue tan importante que aquello creo que reforzó en aquel momento esa pequeña llama, ¿no?, de vocación por el periodismo. Y bueno, pues desde entonces hasta hoy. Bueno, y yo te voy a preguntar ya la última pregunta mía, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues mira, en mi tiempo libre me gusta muchísimo leer, sigue siendo uno de mis pasatiempos favoritos. Pasatiempos, pasatiempos se queda corto, ¿no? Porque creo que es algo tan constructivo que te hace viajar aunque no puedas. Este año que no hemos podido salir mucho por ahí, pues es que hemos viajado a través de los libros y la literatura. Me gusta mucho también escuchar música. Me ha gustado mucho también caminar por el campo, pero lo mismo, como han estado limitados los movimientos, pues esta vez pues no ha sido posible. Viajar, por ejemplo. Uno de mis últimos viajes fue a Islandia y hace ya unos años, viajes me refiero fuera de España. Por situaciones familiares ya me he tenido que quedar más aquí y bueno, conocer todo lo que suponga conocer otros mundos y otras gentes es creo que algo que me enriquece y me gusta muchísimo. Y bueno, pues ahora como no puedo viajar mucho, pues hacer pilates y cosas de estas, ¿no? Pero que me gusta y por supuesto me gusta charlar y tomarme algo con mis amigos, cosa que ahora tampoco es tan fácil y que bueno, pues hay que esperar. Gracias. Gracias a ti. Y esta es la última pregunta que te vamos a hacer y es que cómo ha repercutido el COVID en tu trabajo. Pues mira, muchísimo. Yo he estado fijándome en estos últimos tiempos que es rara la información que realizo a diario y te puedo asegurar que son muchas de diferente magnitud, ¿eh? Porque hoy, por ejemplo, pues mira, he estado en el campo, he estado en la zona de Tobarra grabando las previsiones de cosecha de almendro, que es un cultivo muy relevante en la provincia de Albacete y que, bueno, pues era significativo hacer esa proyección. Bueno, pues incluso en esa información de carácter agrícola estaba presente la COVID. Creo que si hago varias noticias al día, 4 o 5, las que puedan ser, ya digo, de diferente formato y tamaño, es raro en la que no aparece la pandemia. Eso en cuanto a la presencia, la omnipresencia que tiene en la información lo sucedido. En cuanto a la forma de trabajar, también muchísimo, porque hemos tenido que recurrir a tecnología como la que estamos empleando nosotros ahora para poder entrevistar gente,
Hemos estado en un confinamiento que yo he pasado con mis padres porque, como os digo, son personas mayores y quería cuidarles, y he estado no para televisión, pero trabajando para la radio desde el domicilio de mis padres, y tenía que estar, pues bueno, pues con el móvil, el ordenador, etcétera, pero sin un contacto directo. Y tampoco hemos podido entrar a grabar a muchos sitios, precisamente por las medidas de seguridad y las restricciones, ¿no? Entonces, nos ha dificultado bastante. Porque sobre todo en el terreno, os voy a poner ahora el caso de la política, si tú no puedes estar delante de la persona a la que estás entrevistando y insistiendo un poco para que responda a lo que tú necesitas saber y no lo que te quieren contar, pues entonces es un poquito difícil a veces el poder elaborar ese trabajo, ¿no? que tú estás intentando desarrollar. O sea, que ha influido muchísimo. Nos ha limitado nuestras posibilidades porque teníamos que jugar con la protección de la salud nuestra y de las personas a las que entrevistábamos. Hemos visto cómo crecían las fake news, los bulos, entonces, y ese es un terreno que compite con el nuestro y que es indeseable y que tenemos que procurar frenar. O sea que de muchas maneras nos ha influido. Y luego, pues claro, lidiar cada día con lo que supone una información tan dura, tan difícil. Mira, ahora cuando terminemos esta información, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a mirar los datos que ha dado la Consejería de Sanidad, la Dirección General de Salud Pública, sobre los contagios, las hospitalizaciones y las muertes. Y eso es duro, un día tras otro, tras otro. Lo es para la sociedad porque no son cifras, son seres humanos los que están ahí, y al contarlo también se hace difícil. Aún así, pues es parte de nuestro trabajo, y hacerlo de la manera más humana y más veraz posible, pues es muy importante. Vale, gracias. Gracias. Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla cuando exista de verdad. El fútbol es de niños, ¿a quién vas a engañar? No abras las piernas, no digas palabras que no... Bueno, yo, si me lo permitís, pues os quería también agradecer este contacto, que os hayáis interesado por mí, por mi trabajo, por lo que representamos los medios de comunicación. Para mí es muy valioso, es muy importante, y la sugerencia que me brindó José Manuel para poder tener este contacto con vosotros, pues a pesar de que a veces es complicado el encaje horario, pero me parecía pues de lo más apetecible e interesante la charla con vosotras, ¿no? Y eso, lo primero. De mi trabajo os puedo decir que os pido que lo veáis, si os apetece dedicaros a esto, o aunque no, pues que sepáis que es importante, que lo necesitamos, que estamos abiertos también desde los medios de comunicación, los periodistas, y a incorporar las sugerencias y a escuchar las mejoras que podamos hacer para que nuestra labor llegue a la sociedad, pero que os fiéis de lo que puedan contar los medios de comunicación, contrastándolos, escuchando unos y otros, y no recurrir pues a lo que van contando a veces las redes sociales, que puede ser una pista para que luego hagamos nosotros nuestro trabajo, pero no siempre tiene el rigor y la calidad necesaria para la información. Que os informéis, que informaros os hará personas con más capacidad de decidir, más libres. Eso no lo dudéis. Y luego, como mujeres, sí que sepáis que tenemos que luchar unidas porque haya un horizonte de igualdad, que es algo crucial, importante, que no podemos delegar, que eso no significa excluir en absoluto a los hombres, al contrario, el ganarlos y darles voz, porque para los hombres también es un mundo cambiante y también se les han colocado muchísimas etiquetas y unos estereotipos que cumplir, ¿no? Y también para ellos pues debe ser, entiendo, pues a veces pues algo que no les guste tanto, ¿no? El tener que responder a esa imagen estereotipada, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la pandemia, pues para las mujeres la situación se ha complicado. O sea que hemos vuelto a un horizonte, por ejemplo, de mayor precariedad laboral en el ámbito del trabajo. Hemos tenido que compatibilizar muchas veces los cuidados en domésticos, en casa, a la familia con nuestro trabajo.
Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta y seguir trabajando por ello, y sobre todo en el ámbito de la violencia de género, que es algo que me resulta especialmente sensible. Pues hay muchas mujeres, muchas chicas de vuestra edad que se enfrentan a esa situación y que a veces hasta desconocen que está sucediéndoles, ¿no? Entonces, bueno, pues procurar tener atención, y esa palabra que se llama sororidad, ¿no? Esa solidaridad femenina, pues es algo que, no sé, que os animo a tener y a cultivar, y a tener referentes también entre las mujeres, ¿no? No sé qué, mira, os lanzaría esta pregunta si no me extiendo demasiado. ¿Qué os apetece ser? ¿Qué os gustaría hacer cuando terminéis de estudiar? No sé, Lucía, Inés, Cristina, Celia, decidme algo. Algo relacionado con la ciencia. Con la ciencia. Yo con derecho. Yo, pues, quería ser actriz, pero es que, no sé, a lo mejor relaciones públicas internacionales o algo así. O periodismo, no Yo sé, no lo no sé. sé. No lo tengo claro. No lo tenéis claro, ¿no? Y Cristina, ¿tú también o tienes algo? Yo, como ha dicho Celia, algo relacionado con la ciencia. Vale, pues mira, ha habido mujeres desde la antigüedad que han estado, bueno, pues trabajando y teniendo grandes logros en el ámbito de la ciencia, sin embargo no se las conoce, no son referentes. Ahora un poquito más, pues os hablo desde Hipatia, Marie Curie, Rosalind Franklin. Ahora esas mujeres referentes en el ámbito de la ciencia están sonándonos más, pero lucharon muchísimo y, sin embargo, sus logros quedaron oscurecidos, pasaron a un segundo plano. A veces fueron sus parejas quienes asumieron, digamos, la fama por esos logros, o simplemente fueron silenciados, ¿no? Necesitamos más mujeres en las que fijarnos, sin dejar de fijarnos en los hombres, porque para mí en el ámbito del periodismo ha habido hombres que han sido absolutamente referentes y no quiero renunciar a ellos, me parece fabuloso. Solo digo que nosotras también podemos estar, ¿no? ahí en esos papeles. Y por tanto, eso, el feminismo no es una cuestión solamente de mujeres, lo más esperanzador es que los hombres se están implicando cada vez más, pero no perdamos de vista que tenemos que mantener ese empuje, ¿no? Y esa iniciativa, y luchar por lo que queremos, porque podemos hacerlo exactamente igual, de bien o de mal, pero que tenéis que luchar por lo que queráis, ¿no? Porque podéis hacerlo, ya digo, pues de la misma manera. No nos neguemos el espacio, ¿no? que necesitamos para ser iguales como seres humanos, que es al fin y al cabo lo que somos todas y todos. Y yo ya, si José Manuel, si quieres tú alguna cosa más, yo por mí creo que no sé si tengo otra cosa que me quieras preguntar, pero si no, el mensaje que quería lanzar un poco era este, ¿no? Y en cuanto a anécdotas, pues es que tendría tropecientas, ¿no? En el día a día. Algo que sí que os quiero decir por mi parte para terminar es que aprendo muchísimo día a día de personas como vosotros. De verdad, sí. Para mí me parece imprescindible el saber qué pensáis, qué os mueve, qué necesitáis, porque sois las personas para las que yo trabajo, para explicaros un poco qué es lo que está pasando, pero si no me fijo en lo que os interesa, en lo que necesitáis, en lo que es relevante, pues no sé, no estaré haciendo bien mi trabajo, ¿no? No solo es lo que marcan las agendas públicas y políticas, sino lo que sentís vosotras, lo que me parece relevante. Bueno, pues si os parece bien, yo quiero felicitar a las entrevistadoras, que lo han hecho fenomenal, que se han preparado y con muchísimas ganas la entrevista. Y a ti darte las gracias y felicitarte y de verdad decirte que mil gracias y que es un placer escucharte, ya no solo por lo que dices, sino como lo dices. Así pues, que, de verdad. Pues nada, encantada de conoceros a todos. Y muy bien, ahí está. ¿Veis que habéis preguntado lo importante es cómo se formule la pregunta? Dicen que no hay ninguna pregunta que no sea pertinente, sino la forma es la que, y vosotros la habéis preguntado de maravilla. Así que enhorabuena también. Gracias. 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 Muchísimas Adiós. gracias. Adiós. Cuidaos mucho. Igualmente.
Adiós. Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla cuando exista de verdad. El fútbol es de niños, ¿a quién vas a engañar? No abras las piernas, no digas palabras que en una chica suenan fatal. Y ponte vestido, aprende a caminar. Más delicado, pero no hemos si te cambiado descuidas jamás te vas cuando a ponía cansar. grabando todas las estas. Libertad de divertirnos, No hemos comido pipas, pero no se ha notado. no nos matará. Y gritar por las calladas, las que aún no tienen alas, las que ya no volarán. Y luchar por lo que es nuestro, no señor, aún no está hecho, queda mucho por lograr. Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla cuando exista de verdad. ¿Por qué cobro distinto si yo trabajo igual? ¿Por qué cuesta el doble si haciendo lo mismo siempre me toca demostrar más? Me gritan de un coche, me asustan al pasar.